y contóle el escrutinio que dellos había hecho y los que había condenado al fuego y dejado con vida, de que no poco se rió el canónigo, y dijo que con todo cuanto mal había dicho de tales libros, hallaba en ello una cosa buena, que era el sujeto que ofrecían para que un buen entendimiento pudiese mostrarse en ellos, porque daba largo y espacioso campo por donde sin empacho alguno pudiese correr la pluma, descubriendo naufragios, tormentas, reencuentros y batallas, pintando un capitán valeroso con todas las partes que para ser tal se requieren, mostrándose prudente previniendo las astucias de sus enemigos y elocuente orador persuadiendo o disuadiendo a sus soldados, maduro en el consejo, presto en lo determinado, tan valiente en el esperar como en el acometer, pintando ahora un lamentable y trágico suceso, ahora un alegre y no pensado acontecimiento. Allí una hermosísima dama honesta, discreta y recatada. Aquí un caballero cristiano, valiente y comedido. Acullá un desaforado bárbaro fanfarrón. Acá un príncipe cortés, valeroso y bien mirado, representando bondad y lealtad de vasallos, grandeza y mercedes de señores. Ya puede mostrarse astrólogo, ya cosmógrafo excelente, ya músico, ya inteligente en las materias de Estado, y tal vez le vendrá ocasión de mostrarse nigromante si quisiere. Puede mostrar las astucias de Ulises, la piedad de Eneas, la valentía de Aquiles, las desgracias de Héctor, las traiciones de Sinón, la amistad de Urialio, la liberalidad de Alejandro, el valor de César, la clemencia y verdad de Trajano, la fidelidad de Zopiro, la prudencia de Catón, y finalmente todas aquellas acciones que pueden hacer perfecto a un varón ilustre, ahora poniéndolas en uno solo, ahora dividiéndolas en mucho. Y siendo esto hecho con apacibilidad de estilo y con ingeniosa invención, que tire lo más que fuere posible a la verdad, sin duda compondrá una tela de varios y hermosos lazos tejidas, que, después de acabada, tal perfección y hermosura muestre, que consiga el fin mejor que se pretende en los escritos, que es enseñar y deleitar juntamente, como ya tengo dicho, porque la escritura desatada de estos libros da lugar a que el autor pueda mostrarse épico, lírico, trágico, cómico, con todas aquellas partes que encierra en sí las dulcísimas y agradables ciencias de la poesía y de la oratoria, que la épica también puede escribirse en prosa como en verso. Capítulo 48, donde prosigue el canónigo la materia de los libros de caballerías con otras cosas dignas de su ingenio. Así es como vuestra merced dice, señor canónigo, dijo el cura, y por esta causa son más dignos de reprehensión los que hasta aquí han compuesto semejantes libros sin tener advertencia a ningún buen discurso ni al arte y reglas por donde pudieran guiarse y hacerse famoso en prosa, como lo son en versos los dos príncipes de la poesía griega y latina. Yo, a lo menos, replicó el canónigo, he tenido cierta tentación de hacer un libro de caballerías, guardando en él todos los puntos que he significado. Y si he de confesar la verdad, tengo escrita más de 100 hojas. Y para hacer la experiencia de si correspondían a mi estimación, las he comunicado con hombres apasionados de esta leyenda, dotos y discretos, y con otros ignorantes que sólo atienden al gusto de oír disparates, y de todos he hallado una agradable aprobación. Pero con todo esto no he proseguido adelante, así por parecerme que hago cosa ajena a mi profesión, como por ver que es más el número de los simples que de los prudentes, y que, puesto que es mejor ser loado de los pocos sabios que burlado de los muchos necios, no quiero sujetarme al confuso juicio del desvencijado, del desvanecido vulgo, a quien por la mayor parte toca leer semejantes libros. Pero lo que más me le quitó de las manos y aun del pensamiento de acabarle fue un argumento que hice conmigo mismo, sacado de las comedias que ahora se representan, diciendo: si estas que ahora se usan, así las imaginadas como las de historia, todas o las más son conocidos disparates y cosas que no llevan pies ni cabezas,
y con todo eso el vulgo las oye con gusto y las tiene y las aprueba por buenas, estando tan lejos de serlos, y los autores que las componen y los actores que las representan dicen que así ha de ser, porque así las quiere el vulgo y no de otra manera, y que las que lanzan y que las que llevan traza y siguen la fábula como el arte pide, no sirven sino para 4 discretos que las entienden, y todos los demás se quedan ayunos de entretener su artificio, y que a ellos les está mejor ganar de comer con los muchos que no opinión con los pocos. De este modo vendrá a ser un libro, al cabo de haberme quemado las cejas por guardar los preceptos referidos, y vendré a ser el sastre del cantillo. Y aunque algunas veces he procurado persuadir a los actores que se engañan en tener la opinión que tienen, y que más gente atraerán y más fama cobrarán representando comedias que hagan el arte que no con las disparatadas, y están tan asidos y incorporados en su parecer, que no hay razón ni evidencia que de él los saque. Acuérdome de un día, dije a uno de estos pertinaces: decidme, ¿no os acordáis que a pocos años se representaron en España 3 tragedias que compuso un famoso poeta de estos reinos, las cuales fueron tales que admiraron, alegraron y suspendieron a todos cuantos las oyeron, así simples como prudentes, así del vulgo como de los escogidos, y dieron más dineros a los representantes de ellas 3 solas que 30 de las mejores que después acá se han hecho? Sin duda, respondió el autor que digo, que debe de decir vuestra merced por la Isabela, la Filis y la Alejandra. Por esas digo, le repliqué yo, y mirad si guardan bien los preceptos del arte, y si por guardarlos dejaron de parecer lo que eran y de agradar a todo el mundo. Así que no está la falta en el vulgo que pide disparates, sino en aquellos que no saben representar otra cosa. Sí, no fue disparate la ingratitud vengada, ni le tuvo la numancia, ni se le halló en la del mercader amante, ni menos la enemiga favorable, ni en otras algunas que de algunos entendidos poetas han sido compuestas para fama y renombre suyo y para ganancia de los que la han representado. Y otras cosas añadí a estas con que, a mi parecer, le dejé algo confuso, pero no satisfecho ni convencido, para sacarle de su errado pensamiento. En materia ha tocado vuestra merced, señor canónigo, dijo a esta sazón el cura, que ha despertado en mí un antiguo rancor que tengo con las comedias que ahora se usan tal que iguala al que tengo con los libros de caballerías, porque, habiendo de ser la comedia, según le parece a Tulio, espejo de la vida humana, ejemplo de las costumbres y imagen de la verdad, las que ahora se representan son espejos de disparates, ejemplo de necedades e imágenes de lascivia, porque qué mayor disparate puede ser que el sujeto que tratamos que salir ¿Qué mayor disparate puede ser que el sujeto que tratamos que salir un niño en mantillas en la primera cena del primer acto y en la segunda salir ya hecho hombre barbado? ¿Y qué mayor que pintarnos un viejo valiente y un mozo cobarde, un lacayo retórico, un paje consejero, un rey ganapán y una princesa fregona? ¿Qué diré pues de la observancia que guardan en los tiempos en que pueden o podían suceder las acciones que representan, sino que he visto comedia que la primera jornada comenzó en Europa, la segunda en Asia, la tercera se acabó en África, y así fuera de 4 jornadas, la cuarta acabada en América, y así se hubiera hecho en todas las 4 partes del mundo? Y si es que la imitación es lo principal que ha de tener la comedia, ¿cómo es posible que satisfaga a ningún mediano entendimiento que, fingiendo una acción que pasa en tiempo del rey Pepino y Carlomagno, el mismo que en ella hace la persona principal la atribuya que fue emperador Heraclio que entró con la cruz en Jerusalén, y el que ganó la Casa Santa como Godofre de Bouillon, habiendo infinitos años de lo uno al otro, y fundándose la comedia sobre cosa fingida,
atribuirle verdades de historia y mezclarle pedazos de otras sucedidas a diferentes personas y tiempos. Y esto no con trazas verisímiles, sino con patentes errores de todo punto inexcusables. Y es lo malo que hay ignorantes que digan que esto es lo perfecto y que lo demás es buscar gullurías. Pues, ¿qué si venimos a las comedias divinas? ¿Qué milagros falsos fingen en ellas? ¿Qué de cosas apócrifas y mal entendidas, atribuyendo a un santo los milagros de otros? Y aun en las humanas se atreven a hacer milagros sin más respeto ni consideración que parecerles que allí estará bien el tal milagro y apariencia, como ellos llaman, para que gente ignorante se admire y venga a la comedia, que todo esto es en perjuicio de la verdad y en menoscabo de las historias y aun en oprobio de los ingenios españoles, porque los extranjeros, que con mucha puntualidad guardan las leyes de la comedia, nos tienen por bárbaros e ignorantes, viendo los absurdos y disparates de las que hacemos. Y no sería bastante disculpa de esto decir que el principal intento que las repúblicas bien ordenadas tienen, permitido que se haga públicas comedias, es para entretener la comunidad con alguna honesta recreación y divertirla a veces de los malos humores que suelen engendrar la ociosidad, y que pues éste se considera se consigue con cualquier comedia, buena o mala. No hay para qué poner leyes ni estrechar a los que las componen y representan a que las hagan como debían hacerse, pues como he dicho, con cualquiera se consigue lo que con ella se pretende. A lo cual respondería yo que este fin se conseguiría mucho mejor, sin comparación alguna, con las comedias buenas que con las no tales, porque de haber oído la comedia artificiosa y bien ordenada, saldría el oyente alegre con las burlas, enseñado con las veras, admirado de los sucesos, discreto con las razones, advertidos con los embustes, sagaz con los ejemplos, airados contra el vicio y enamorado de la virtud. Que todos estos afectos han de despertar la buena comedia en el ánimo del que escuchare, por rústico y torpe que sea. En el ánimo del que escuchare, por rústico y torpe que sea. Y de toda imposibilidad es imposible dejar de alegrar y entretener, satisfacer y contentar la comedia que todas estas partes tuviere, mucho más que aquella que careciese de ellas, como por la mayor parte carecen de estas que de ordinario agora se representan. Y no tienen la culpa de esto los poetas que las componen, porque algunos hay de ellos que conocen muy bien en lo que yerran y saben extremadamente lo que deben hacer. Pero como las comedias se han hecho mercadería vendible, dicen verdad, que los representantes no se las comprarían si no fuese de aquel jaez. Y así el poeta procura acomodarse con lo que el representante que le ha de pagar su obra le pide. Y que esto sea verdad, véase por muchas e infinitas comedias que ha compuesto un felicísimo ingenio de estos reinos, con tanta gala, con tanto donaire, con tan elegante verso, con tan buenas razones, con tan graves sentencias y, finalmente, tan llenas de elocución y alteza de estilo, que tiene lleno el mundo de su fama. Y, por querer acomodarse al gusto de los representantes, no han llegado todas, como han llegado algunas, al punto de la perfección que requieren. Otros las componen tan sin mirar lo que hacen, que después de representadas tienen necesidad los recitantes de huirse y ausentarse, temerosos de ser castigados, como lo han sido muchas veces, por haber representado cosas en perjuicio de algunos reyes y en deshonra de algunos linajes. Y todos estos inconvenientes cesarían, y aun otros muchos más que no digo, con que hubiese en la corte una persona inteligente y discreta que examinase todas las comedias antes que se representasen, no sólo aquellas que se hiciesen en la corte, sino todas las que se quisiesen representar en España, sin la cual aprobación, sello y firma, ninguna justicia en lugar dejase representar comedia alguna. Y de esta manera los comediantes tendrían cuidado de enviar las comedias a la corte y con seguridad podrían representarlas, y aquellos que las componen mirarían con más cuidado y estudios lo que hacían, temerosos de haber de pasar sus obras por el riguroso examen de quien lo entiende.
y de esta manera se harían buenas comedias y se conseguiría felicísimamente lo que en ellas se pretende. Así el entretenimiento del pueblo como la opinión de los ingenios de España, el interés y seguridad de los recitantes y el ahorro del cuidado de castigallos. Y si diese cargo a otro o a este mismo que examinasen los libros de caballería que de nuevo se compusiesen, sin duda podrían salir alguno con la perfección que vuestra merced ha dicho, enriqueciendo nuestra lengua del agradable y precioso tesoro de la elocuencia, dando ocasión que los libros viejos se escureciesen a la luz de los nuevos que saliesen, para honesto pasatiempo no solamente de los ociosos, sino de los más ocupados, pues no es posible que esté continuo el arco armado, ni la condición y flaqueza humana se pueda sustentar sin alguna lícita recreación. A este punto de su coloquio llegaba el canónigo y el cura, cuando adelantándose el barbero llegó a ellos y dijo al cura: «Aquí, señor licenciado, es el lugar donde yo dije que era bueno para que, sesteando nosotros, tuviesen los bueyes fresco y abundoso pasto». «Así me lo parece a mí», respondió el cura, y diciéndole al canónigo lo que pensaba hacer, él también quiso quedarse con ellos, convidado del sitio de un hermoso valle que a la vista se les ofrecía, y así por gozar de él como de la conversación del cura, y a quien ya iba aficionado, y por saber más por menudo las hazañas de Don Quijote, mandó a alguno de sus criados que se fuesen a la venta, que no lejos de allí estaba, y trujesen de ella lo que hubiese de comer para todos, porque él determinaba de sestear en aquel lugar aquella tarde, a lo cual uno de sus criados respondió que la célima del repuesto, que ya debía de estar en la venta, traía recado bastante para no obligar a no tomar de la venta más que cebada. «Pues así es», dijo el canónigo, «llévense allá todas las cabalgaduras y haced volver la cémila». En tanto que esto pasaba, viendo Sancho que podía hablar a su amo sin la continua asistencia del cura y el barbero, que tenía por sospechosos, se llegó a la jaula donde iba su amo y le dijo: «Señor, para descargo de mi conciencia le quiero decir lo que pasa cerca de su encantamento. Y es que aquestos dos que vienen aquí cubiertos los rostros son el cura de nuestro lugar y el barbero. Y imagino han dado esta traza de llevalle de esta manera, de pura envidia que tienen, como vuestra merced se les adelanta en hacer famosos hechos. Presupuesta pues esta verdad, síguese que no va encantado sino embaído y tonto. Para prueba de lo cual le quiero preguntar una cosa, y si me responde como creo que me ha de responder, tocará con la mano este engaño y verá cómo no va encantado sino trastornado el juicio». «Pregunta lo que quisieres, Sancho», respondió Don Quijote, «pero yo te satisfaré y te responderé responderé a toda tu voluntad. Y en lo que dices de aquellos que allí van y vienen con nosotros, y en lo que dices que aquellos que allí van y vienen con nosotros son el cura y el barbero, nuestros compatriotas y conocidos, bien podrá ser que parezca que son ellos mismos, pero que lo sean realmente y en efecto, eso no lo creas en ninguna manera. Lo que has de creer y entender es que si ellos se les parecen, como dices, debe de ser que los que me han encantado habrán tomado esa apariencia y semejanza, porque es fácil a los encantadores tomar la figura que se les antoja, y habrán tomado las de estos, nuestros amigos, para darte a ti ocasión de que pienses lo que piensas y ponerte en un laberinto de imaginaciones que no aciertes a salir de él, aunque tuviesen la soga de Teseo. Y también lo habrán hecho para que yo vacile en mi entendimiento y no sepa atinar de dónde me viene este daño, porque si por una parte tú me dices que me acompañan el barbero y el cura de nuestro pueblo, y por otra yo me veo enjaulado y sé de mí que fuerzas humanas, como no fueran sobrenaturales o no fueran bastante para enjaularme, ¿qué quieres que diga o piense sino que la manera de mi encantamiento excede a cuantas yo he leído en todas las historias que tratan de caballeros andantes que han sido encantados? Así que
bien puedes darte paz y sosiego en esto de creer que son los que dices, porque allí son ellos como yo, porque así son ellos como yo soy turco. Y en lo que toca a creer, y en lo que toca a querer preguntarme algo, di que yo te responderé, aunque me preguntes de aquí a mañana. Válame Nuestra Señora, respondió Sancho, dando una gran voz, y es posible que sea vuestra merced tan duro de cerebro y tan falto de meollo que no eche de ver que es pura verdad la que le digo, y que en esta su prisión y desgracia tiene más parte la malicia que el encanto. Pero, pues así es, yo le quiero probar evidentemente cómo no va encantado. Si no, dígame, así Dios le saque de esta tormenta y así se vea en los brazos de mi señora Dulcinea cuando menos se piense. Acaba de conjurarme, dijo don Quijote, y pregunta lo que quisieres, que ya te he dicho que te responderé con toda puntualidad. Eso pido, replicó Sancho, y lo que quiero saber es que me diga, sin añadir ni quitar cosa ninguna, sino con toda verdad, como se espera que ha de decir y la dicen todos aquellos que profesan las armas, como vuestra merced las profesa, debajo del título de caballeros andantes. Digo que no mentiré en cosa alguna, respondió don Quijote. Acaba ya de preguntar que en verdad que me cansas con tantas salvas, plegarias y prevenciones, Sancho. Digo que yo estoy seguro de la bondad y verdad de mi amo, y así, porque hace al caso a nuestro cuento, pregunto hablando con acatamiento si acaso después que vuestra merced va enjaulado y, a su parecer, encantado en esta jaula, le ha venido gana y voluntad de hacer aguas mayores o menores, como suele decirse. No entiendo eso de hacer aguas, Sancho. Aclárate más si quiere que te responda derechamente. ¿Es posible que no entiende vuestra merced de hacer aguas menores o mayores? Pues en la escuela destetan a muchachos con ello. Pues sepa que quiero decir si le ha venido gana de hacer lo que no se excusa. Ya te entiendo, Sancho, y muchas veces, y aun ahora la tengo. Sácame de este peligro, que no anda todo limpio. Capítulo 49, donde se trata del discreto coloquio que Sancho Panza tuvo con su señor Don Quijote. Dijo Sancho, cogido le tengo. Esto es lo que yo deseaba saber como el alma y como al alma y como a la vida. Venga acá, señor. ¿Podría negar lo que comúnmente suele decirse, que por ahí, cuando una persona está de mala voluntad? No sé qué tiene fulano, que ni come, ni bebe, ni duerme, ni responde a propósito a lo que le preguntan, que no parece sino que está encantado. De donde se viene a sacar que los que no comen, ni beben, ni duermen, ni hacen las obras naturales que yo digo, estos tales están encantados, pero no aquellos que tienen la gana que vuestra merced tiene, y que bebe cuando se lo dan, y come cuando lo tiene, y responde a todo aquello que le preguntan. Verdad dices, Sancho, respondió don Quijote, pero ya te he dicho que hay muchas maneras de encantamentos, y podría ser que con el tiempo se hubiesen mudado de unos en otros, y que ahora se usen que los encantados hagan todo lo que yo hago, aunque antes no lo hacían, de manera que contra el uso de los tiempos no hay que arguir ni de qué hacer consecuencias. Yo sé y tengo para mí que voy encantado, y esto me basta para la seguridad de mi conciencia, que la formaría muy grande si yo pensase que no estaba encantado y me dejase estar en esta jaula, perezoso y cobarde, defraudando el socorro que podría dar a muchos menesterosos y necesitados que de mi ayuda y amparo deben tener a la hora de ahora precisa y que deben tener a la hora de ahora precisa y extrema necesidad. Pues con todo eso, replicó Sancho, digo que para mayor abundancia y satisfacción sería bien que vuestra merced probase a salir de esta cárcel, que yo me obligo con todo mi poder a facilitarlo y aun a sacarle de ella, y probarse de nuevo a subir sobre su buen Rocinante, que también parece que va encantado, según va de melancólico y triste. Hecho esto, probásemos otra vez la suerte de buscar más aventuras,
y si no nos sucediese bien, tiempo nos queda para volvernos a la jaula, en la cual prometo a la ley de buen y leal escudero de encerrarme juntamente con vuestra merced, si acaso fuere vuestra merced tan desdichado, o yo tan simple, que no cierta salir con lo que digo. Yo soy contento de hacer lo que dices, Sancho hermano, replicó Don Quijote, y cuando tú veas coyuntura de poner en obra mi libertad, yo te obedeceré en todo y por todo. Pero tú, Sancho, verás cómo te engañas en el conocimiento de mi desgracia. En estas pláticas se entretuvieron el caballero andante y el malandante escudero, hasta que llegaron donde, ya apeados, los aguardaban el cura, el canónigo y el barbero. Desunció luego los bueyes de la carreta el boyero, y dejólos andar a sus anchuras por aquel verde y apacible sitio, cuya frescura convidaba a quererla gozar, no a las personas tan encantadas como Don Quijote, sino a los tan advertidos y discretos como su escudero, el cual rogó al cura que permitiese que su señor saliese un rato de la jaula, porque si no le dejaban salir, no iría tan limpia aquella prisión como requería la decencia de un tal caballero como su amo. Entendióle el cura y dijo que de muy buena gana haría lo que le pedía, si no temiera que, en viéndose su señor en libertad, había de hacer de las suyas y irse donde jamás gentes le viesen. Yo le fío de la fuga, respondió Sancho, y yo y todo, dijo el canónigo, y más si él me da la palabra, como caballero, de no apartarse de nosotros hasta que sea nuestra voluntad. Sí doy, respondió Don Quijote, que todo lo estaba escuchando, cuanto más que el que está encantado como yo no tiene libertad para hacer de su persona lo que quisiere, porque el que le encantó le puede hacer que no se mueva de un lugar en 3 siglos, y si hubiere huido, le hará volver en volandas, y que, pues esto era así, bien podían soltalle, y más teniendo tan en provecho de todo, y más siendo en tan provecho de todos, y del no soltalles les protestaba que no podían dejar de fatigalles el olfato, si de allí no se desviaban. Tomóle la mano el canónigo, aunque las tenía atadas, y, debajo de su buena fe y palabra, le desenjaularon, de que él se alegró infinito y en grande manera de verse fuera de la jaula. Y lo primero que hizo fue estirarse todo el cuerpo, y luego se fue donde estaba Rocinante, y dándole 2 palmadas en las ancas, dijo: aún espero en Dios y en su bendita madre, flor y espejo de los caballeros, que presto nos hemos de ver los dos cual deseamos, tú con tu señora a cuesta y yo encima de ti, ejercitando el oficio para que Dios me echó al mundo. Y diciendo esto, Don Quijote se apartó con Sancho en remota parte, de donde vino más aliviado y con más deseo de poner en obra lo que su escudero ordenase. Mirábalo el canónigo y admirábase de ver la extrañeza de su grande locura y de que, en cuanto hablaba y respondía, mostraba tener bonísimo entendimiento. Solamente venía a perder los estribos, como otras veces se ha dicho, en tratándole de caballería. Y así, movido de compasión, después de haberse sentado todos en la verde hierba para esperar el repuesto del canónigo, le dijo: ¿Es posible, señor Hidalgo, que haya podido tanto con vuestra merced la amarga y ociosa lectura de los libros de caballerías, que le hayan vuelto el juicio de modo que venga a creer que va encantado con otras cosas de esta jaez, tan lejos de ser verdadera como lo está la misma mentira de la verdad? ¿Y cómo es posible que haya entendimiento humano que se dé a entender que ha habido en el mundo aquella infinidad de amadises y aquella turba multa de tanto famoso caballero, tanto emperador de Trapisonda, tanto Félix Marte de Hircania, tanto Palafrén, tanta doncella andante, tantas sierpes, tantos endriagos, tantos gigantes, tantas inauditas aventuras, tanto género de encantamiento, tantas batallas, tantos desaforados encuentros, tanta bizarría de trajes, tantas princesas enamoradas, tantos escuderos condes, tantos enanos graciosos, tanto billete, tanto requiebro, tantas mujeres valientes,
Y finalmente, tantos y tan disparatados casos como los libros de caballería contienen, de mí sé decir que cuando los leo, en tanto que no pongo la imaginación en pensar que son todo mentira y livianidad, me dan algún contento. Pero cuando caigo en la cuenta de lo que son, doy con el mejor de ellos en la pared y aun diera con él en el fuego si cerca o presente le tuviera, bien como a los merecedores de tal pena, bien como a merecedores de tal pena por ser falsos y embusteros, y fuera el trato que pide la común naturaleza, y como a inventores de nuevas sectas y de nuevos modos y de nuevo modo de vida, y como a quien da ocasión que el vulgo ignorante venga a creer y a tener por verdadera tantas necedades como contienen, y aun tienen tanto atrevimiento que se atreven a turbar los ingenios de los discretos y bien nacidos hidalgos, como se echa bien de ver por lo que con vuestra merced han hecho, pues le han traído términos que sea forzoso encerrarle en una jaula y traerle sobre un carro de bueyes, como quien trae o lleva algún león o algún tigre de lugar en lugar para ganar con él, dejando que le vean. Ea, señor Don Quijote, duélase de sí mismo y redúzcase al gremio de la discreción, y sepa usar de la mucha que el cielo fue servido de darle, empleando el felicísimo talento de su ingenio en otra lectura que redunde en aprovechamiento de su conciencia y en aumento de su honra. Y si todavía, llevado de su natural inclinación, quisiese leer libros de hazañas y de caballerías, lea en la Santa Escritura, en la Sacra Escritura, el de los jueces, que allí hallará verdades grandiosas y hechos tan verdaderos como valientes. Un Viriato Tumulus Lusitania, un César Roma, un Aníbal Cartago, un Alejandro Grecia, un Conde Fernán González Castilla, un Cid Valencia, un Gonzalo Fernández Andalucía, un Diego García de Paredes Extremaduras, un Garcí Pérez de Vargas Jerez, un Garcilaso Toledo, un Don Manuel de León Sevilla, cuya lección de sus valerosos hechos pueden entretener, enseñar, deleitar y admirar a los más altos ingenios que los leyeren. Esta sí será lectura digna del buen entendimiento de vuestra merced, señor Don Quijote mío, de la cual saldrá erudito en la historia, enamorado en la virtud, enseñado en la bondad, mejorado en las costumbres, valiente sin temeridad, osado sin cobardía, y todo esto para honra de Dios, provecho suyo y fama de la Mancha, do, según he oído, trae vuestra merced su principio y origen. Atentísimamente estuvo Don Quijote escuchando las razones del canónigo, y cuando vio que ya había puesto fin a ellas, después de haberle estado un buen espacio mirando, le dijo: Paréceme, señor hidalgo, que la plática de vuestra merced se ha encaminado a querer hacerme entender que no ha habido caballeros andantes en el mundo, y que todos los libros de caballería son falsos, mentirosos, dañadores e inútiles para la república, y que yo he hecho mal en leerlos y peor en creerlos, y más mal en imitarlos, habiéndome puesto a seguir la durísima profesión de la caballería andante, que ellos enseñan, negándome que no ha habido en los mundos amadises ni de Gaula ni de Grecia, ni todos los otros caballeros que las escrituras de que las escrituras están llenas. Todo es al pie de la letra, como vuestra merced lo va relatando, dijo a esta sazón el canónigo. A lo cual respondió Don Quijote: añadió también vuestra merced, diciendo que me habían hecho mucho daño tales libros, pues me habían vuelto el juicio y puéstome en una jaula, y que sería mejor hacer la enmienda y mudar de lectura, leyendo otros más verdaderos y que mejor deleitan y enseñan. Así es, dijo el canónigo. Pues yo, replicó Don Quijote, hallo por mi cuenta que es el sin juicio y el encantado es vuestra merced, pues se ha puesto a decir tantas blasfemias contra una cosa tan recibida en el mundo y tenida por tan verdadera, que el que la negase como vuestra merced la niega, merecía la misma pena que vuestra merced dice que da a los libros cuando los lee y le enfada. Porque querer dar a entender a nadie que Amadís no fue en el mundo, ni todos los otros caballeros aventureros de que están colmadas las historias,
será querer persuadir que el sol no alumbra, ni el hielo enfría, ni la tierra sustenta. Porque ¿qué ingenio puede haber en el mundo que pueda persuadir a otro que no fue verdad lo de la infanta Floripés y Guy de Borgoña y lo de Fierabras con el puente Mantible que sucedió en el tiempo de Carlomagno, que vota tal que es tanta verdad como es ahora de día? Y si es mentira, también lo debe de ser que no hubo Héctor, ni Aquiles, ni la guerra de Troya, ni los 12 pares de Francia, ni el rey Artús de Inglaterra, que anda hasta ahora convertido en cuervo y le esperan en su reino por momentos. Y también se atreverán a decir que es mentirosa la historia de Guarino Mezquino y la de la demanda del santo crial, y que son apócrifos los amores de don Tristán y la reina Iseo, como los de Ginebra y Lanzarote, habiendo personas que casi se acuerdan de haber visto a la dueña Quintañona, que fue la mejor escanciadora de vino que tuvo la Gran Bretaña. Y esto es tan ansí, que me acuerdo yo que decía mi abuela, de partes de mi padre, cuando veía alguna dueña con tocas reverendas, aquella nieto se parece a la dueña Quintañona, de donde arguyo yo que la debió de conocer ella, o por lo menos debió de alcanzar a ver algún retrato suyo. Pues ¿quién podrá negar no ser verdadera la historia de Pierres y la linda Magalona? Pues aún hasta hoy día se ve en la armería de los reyes la clavija con que volvía el caballo de madera, sobre quien iba el valiente Pierres por los aires, que es un poco mayor que un timón de carreta, y junto a la clavija está la silla de Babieca, y en Roncesvalles está el cuerno de Roldán, tamaño como una grande viga, de donde se infiere que hubo 12 pares, que hubo Pierres, que hubo Cides y otros caballeros semejantes, de estos que dicen las gentes que a sus aventuras van. Si no, dígame también que no es verdad que fue caballero andante el valiente lusitano Juan de Merlo, que fue a Borgoña y se combatió en la ciudad de Reims con el famoso señor de Charny, llamado Monsén Pierres, y después en la ciudad de Basilea con Monsén Enrique de Remestán, saliendo de entre ambas empresas vencedor y lleno de honrosa fama. Y las aventuras y desafíos que también acabaron en Borgoña los valientes españoles Pedro Barba y Gutiérrez Quijada, de cuya alcurnia yo desciendo por línea recta de varón, venciendo a los hijos del conde de San Polo. Niégueme asimismo que no fue a buscar las aventuras a Alemania don Fernando de Guevara, donde se combatió con Micer Jorge, caballero de la casa del duque de Austria. Diga que fueron burlas las justas del Suero de Quiñones, del Paso, las empresas de Mosén Luis de Falces contra don Gonzalo de Guzmán, caballero castellano, con otras muchas hazañas hechas por caballeros cristianos, de estos y de los reinos extranjeros, tan auténticas y verdaderas, que tornó a decir que el que las negase carecería de toda razón y buen discurso. Admirado quedó el canónico de oír la mezcla que don Quijote hacía de verdades y mentiras, y de ver la noticia que tenía de todas aquellas cosas tocantes y concernientes a los hechos de su andante caballería. Y así le respondió: no puedo yo negar, señor don Quijote, que no sea verdad algo de lo que vuestra merced ha dicho, especialmente en lo que toca a los caballeros andantes españoles. Y asimismo quiero conceder que hubo 12 pares de Francia, pero no quiero creer que hicieron todas aquellas cosas que el arzobispo Turpín de ellos escribe, porque la verdad de ello es que fueron caballeros escogidos por los reyes de Francia, a quien llamaron pares por ser todos iguales en valor, en calidad y en valentía. A lo mismo, si no lo eran, era razón que lo fuesen, y era como una religión de las que ahora se usan de Santiago o de Calatrava, que se presupone que los que la profesan han de ser o deben ser caballeros valerosos, valientes y bien nacidos, y como ahora dicen caballero de San Juan o de Alcántara, decían en aquel tiempo caballeros de los 12 pares, porque
No fueron 12 iguales los que para esta religión militar se escogieron. En lo de que hubo Cid no hay duda, ni menos Bernardo del Carpio, pero de que hicieron las hazañas que dicen, creo que la hay muy grande. En lo otro de la clavija que vuestra merced dice del conde Pierres, y que está junto a la silla de Babieca en la armería de los reyes, confieso mi pecado, que soy tan ignorante o tan corto de vista que, aunque he visto la silla, no he echado de ver la clavija, y más siendo tan grande como vuestra merced ha dicho. Pues allí está, sin duda alguna, replicó don Quijote, y por más seña, dicen que está metida en una funda de baqueta, porque no se tome de mo. Todo puede ser, respondió el canónigo, pero por las órdenes que recibí, que no me acuerdo haberla visto, mas puesto que conceda que está allí, más que puesto que conceda que está allí, no por eso me obligo a creer las historias de tantos amadises, ni las de tanta turbamulta de caballeros como por ahí nos cuentan. Ni es razón que un hombre como vuestra merced, tan honrado y de tan buenas partes, y dotado de tan buen entendimiento, se dé a entender que son verdaderas tantas y tan extrañas locuras como las que están escritas en los disparatados libros de caballerías. Capítulo 50. De las discretas alteraciones que don Quijote y el canónigo tuvieron con otros sucesos. Bueno está eso, respondió don Quijote. Los libros están impresos con licencia de los reyes y con aprobación de aquellos a quien se remitieron, y que con gusto general son leídos y celebrados de los grandes y de los chicos, de los pobres y de los ricos, de los letrados e ignorantes, de los plebeyos y caballeros, finalmente de todo género de personas, de cualquier estado y condición que sea. Habían de ser mentira, y más llevando tanta apariencia de verdad, pues nos cuentan el padre, la madre, la patria, los parientes, la edad, el lugar y las hazañas, punto por punto y día por día, que el tal caballero hizo, o caballeros hicieron. Calle vuestra merced, no diga tal blasfemia, y créame que le aconsejo en esto lo que debe de hacer como discreto. Si no, léalos, y verá el gusto que recibe de su leyenda. Si no, dígame, hay mejor contento que ver como si dijésemos, aquí ahora se muestra delante de nosotros un gran lago de pez hirviendo a borbollones, y que andan nadando y cruzando por él muchas serpientes, culebras y lagartos, y otros muchos géneros de animales feroces y espantables, y que del medio del lago sale una voz tristísima que dice, tú, caballero, quien quiera que seas, que el temeroso lago estás mirando, si quieres alcanzar el bien debajo de estas negras aguas, si quieres alcanzar el bien que debajo de estas aguas se encubre, muestra el valor de tu fuerte pecho y arrójate en mitad de su negro y encendido licor, porque si así no lo haces, no serás digno de ver las maravillas que en sí encierran y contienen los 7 castillos de las 7 faldas que debajo de esta negrura yacen. Y que apenas el caballero no ha acabado de oír la voz temerosa cuando, sin entrar más en cuentas consigo, sin ponerse a considerar el peligro a que se pone, y aun sin despojarse de la pesadumbre de sus fuertes armas, encomendándose a Dios y a su señora, se arroja en mitad del bullente lago, y cuando no se cata ni sabe dónde ha de parar, se halla entre unos floridos campos con quien los elíseos no tiene que ver en ninguna cosa. Allí le parece que el cielo es más transparente y que el sol luce con claridad más nueva. Ofrecésele a los ojos una apacible floresta de tan verdes y frondosos árboles compuesta, que alegra a la vista su verdura y entretiene los oídos el dulce y no aprendido canto de los pequeños. Infinitos y pintados pajarillos que por los intrincados ramos van cruzando. Aquí descubre un arroyuelo cuyas frescas aguas, que líquidos cristales parecen, corre sobre menudas arenas y blancas pedrezuelas, que oro cernido y puras perlas semejan. Acullá ve una artificiosa fuente de jaspe variado y de liso mármol compuesta. Acá ve otra a lo brutesco adornada, a donde las menudas
menudas conchas de las almejas con las torcidas casas blancas y amarillas del caracol, puestas con orden desordenada, mezclados entre ellas pedazos de cristal luciente y de contrahechas esmeraldas, hacen una variada labor, de manera que el arte, imitando a la naturaleza, parece que allí la vence. A cuya de improviso se le descubre un fuerte castillo o vistoso alcázar cuyas murallas son de macizo oro, las almenas de diamante, las puertas de jacintos. Finalmente, él es de tan admirable compostura que, con ser la materia de que está formado no menos que de diamantes, de carbuncos, de rubíes, de perlas, de oro y de esmeralda, es de más estimación su hechura. Y hay más que ver después de haber visto esto, que ver salir por la puerta del castillo un buen número de doncellas, cuyos galanos y vistosos trajes, si yo me pusiese ahora a decirlos como las historias nos lo cuentan, sería nunca acabar, y tomar luego lo que parecía principal de todas por la mano al atrevido caballero que se arrojó en el ferviente lago y llevarle, sin hablarle palabra, dentro del rico alcázar o castillo, y hacerle desnudar como su madre le parió, y bañarle con templadas aguas, y luego untarle todo con olorosos ungüentos, y vestirle una camisa de cendal delgadísimo, toda olorosa y perfumada, y acudir otra doncella y echarle un mantón sobre los hombros, que por lo menos dicen que suele valer una ciudad y aún más. ¿Qué es ver, pues, cuando nos cuentan que tras todo esto le llevan a otra sala donde haya puestas las mesas con tanto contento que queda suspenso y admirado? ¿Que el verle echar aguas a manos, toda de ámbar y de olorosas flores distilada? ¿Que el hacerle sentar sobre una silla de marfil? ¿Que verle servir todas las doncellas guardando un maravilloso silencio? ¿Que el traerle tanta diferencia de manjares tan sabrosamente guisados que no sabe el apetito a cuál debe alargar la mano? ¿Cuál será oír la música que en tanto que come suena, sin saberse quién la canta ni a dónde suena? Y después de la comida acabada y las mesas alzadas, quedarse el caballero recostado sobre la silla y quizá, montándose los dientes como es costumbre, entrar a deshora por la puerta de la sala otra mucho más hermosa doncella que ninguna de las primeras y sentarse al lado del caballero y comenzar a darle cuenta de qué castillo es aquel y de cómo ella está encantada con él y que con otras cosas que suspenden al caballero y admiran a los leyentes que van leyendo su historia. No quiero alargarme más en esto, pues de ello se puede colegir que cualquiera parte que se lea de cualquier historia de caballero andante ha de causar gusto y maravilla a cualquiera que la leyere. Y vuestra merced, créame, y como otra vez le he dicho, lea estos libros y verá cómo le destierran la melancolía que tuviere y le mejoran la condición si acaso la tiene mala. De mí sé decir que después que soy caballero andante, soy valiente, comedido, liberal, bien criado, generoso, cortés, atrevido, blando, paciente, sufridor de trabajos, de prisiones, de encantos, y, aunque ha poco que me vi encerrado en una jaula como loco, pienso por el valor de mi brazo, favoreciéndome el cielo y no me siendo contraria a la fortuna, en pocos días verme rey de algún reino a donde pueda mostrar el agradecimiento y liberalidad que mi pecho encierra. Que en mi fe, Señor, el pobre está inhabilitado de poder mostrar la virtud de liberalidad con ninguno, aunque en sumo grado la posea. Y el agradecimiento que sólo consiste en el deseo en cosa muerta, es cosa muerta, como es muerta la fe sin obra. Por esto querría que la fortuna me ofreciese presto alguna ocasión donde me hiciese emperador para mostrar mi pecho haciendo bien a mis amigos, especialmente a este pobre de Sancho Panza, mi escudero, que es el mejor hombre del mundo, y querría darle un condado que le tengo muchos días ha prometido, sino que temo que no ha de tener habilidad para gobernar su estado.